En un pequeño pueblo, casi escondido entre colinas verdes y campos de cultivo, los Pérez siempre fueron conocidos como los lecheros. Esta familia había pasado de generación en generación la humilde tradición de producir y vender leche fresca, una labor que a otros podría parecerles monótona, pero que para los Pérez era un orgullo. No existía mayor satisfacción para ellos que ver a sus clientes, la mayoría vecinos y amigos de toda la vida, disfrutar de su leche pura, ordeñada cada mañana a la primera luz del sol. El abuelo de Víctor, don Ernesto Pérez, recordaba con nostalgia cómo su propio padre le había enseñado a cuidar de las vacas, cómo entender sus necesidades y observar su salud. Para don Ernesto, las vacas no eran solo animales de trabajo, eran una parte fundamental de la familia. Con el tiempo, don Ernesto heredó la finca familiar, que consistía en poco más que un establo de madera y una pequeña casa. Con sus manos curtidas por el trabajo y la tierra, mantuvo vivo el legado de los Pérez. Cuando tuvo a su primer hijo, Víctor, lo enseñó también en los mismos valores, la paciencia, el esfuerzo y el respeto por el ganado. Con el pasar de los años, Víctor heredó la pequeña finca de su padre tras su fallecimiento. Para él, continuar el trabajo de la familia no era una obligación, sino un honor. Casado con Rosa, una mujer amable y fuerte que compartía sus valores de humildad y sacrificio, Víctor sentía que tenía una vida plena. Rosa había crecido en una familia campesina y comprendía muy bien lo que significaba el esfuerzo diario y las noches de agotamiento. Ella era su compañera en todos los sentidos, alguien que sabía animarlo en los momentos difíciles y celebrar las pequeñas alegrías que les daba la vida. La vaca que habían recibido como regalo de boda, a la cual llamaron La Bonita, era el corazón de su sustento. La Bonita no era una vaca de gran tamaño ni especialmente llamativa, pero su leche era abundante y de buena calidad. A pesar de ser una familia modesta, la leche que obtenían de La Bonita les alcanzaba para alimentar a sus hijos y vender un poco en el pueblo, obteniendo unos ingresos que les permitían vivir sin grandes lujos pero sin penurias graves. Los vecinos en el pueblo los conocían como una familia generosa y trabajadora, personas honestas que no temían al trabajo y que compartían lo poco que tenían cuando alguien necesitaba ayuda. Cada día en la vida de Víctor y su familia era casi un ritual. Despertaban al amanecer, Rosa encendía el fuego para preparar el desayuno y Víctor se dirigía al establo, donde La Bonita lo esperaba pacientemente. Víctor se acercaba despacio, hablándole en voz baja como si pudiera entender sus palabras. Para él, esa vaca era más que un animal de trabajo, era un miembro de la familia que contribuía tanto como ellos para que la vida funcionara. El ordeño de la mañana siempre le recordaba las lecciones de su padre y de su abuelo, y aunque la rutina podía parecer monótona, Víctor encontraba en ella una profunda paz. La vida tranquila y estable de los Pérez empezó a cambiar con la llegada de los hijos. El nacimiento del primero, un niño alegre y lleno de energía, fue motivo de inmensa felicidad para Víctor y Rosa. Sin embargo, conforme la familia crecía, los gastos también aumentaban. No pasó mucho tiempo antes de que los Pérez se dieran cuenta de que la leche de La Bonita, por sí sola, ya no alcanzaba para cubrir todas sus necesidades. Víctor intentaba encontrar soluciones, aunque sin romper la tradición que siempre había seguido. Él y Rosa empezaron a hacer pequeños trabajos adicionales en el pueblo, ayudando a otros granjeros y vendiendo productos como queso y yogur hechos con la leche de La Bonita. Sin embargo, estos esfuerzos apenas lograban cubrir los gastos básicos y el dinero seguía siendo insuficiente. A pesar de sus esfuerzos por mantener el optimismo, Víctor comenzó a sentirse desalentado. Por primera vez, la presión económica comenzó a pesar sobre él de una manera que no había sentido antes. En el pueblo, la gente empezó a notar el cambio en su situación, y no tardaron en surgir murmullos y comentarios. Los miserables Pérez, los llamaban algunos, aludiendo al hecho de que, a pesar de su trabajo y esfuerzo, parecían incapaces de mejorar su condición.
Víctor no permitía que estos comentarios le afectaran demasiado, pero no podía evitar sentir la carga de la responsabilidad sobre sus hombros. En las noches, mientras sus hijos dormían, se quedaba despierto junto a Rosa, hablando en voz baja sobre sus preocupaciones. Ella, siempre paciente y sabia, le recordaba que lo más importante era el bienestar y la unión de la familia, y que, mientras estuvieran juntos, podían superar cualquier dificultad. Sin embargo, incluso Rosa comenzó a preguntarse si su vida mejoraría algún día o si estaban destinados a vivir siempre con limitaciones. La presión económica y el constante esfuerzo fueron agotando poco a poco a Víctor y Rosa, quienes, a pesar de mantenerse firmes en sus valores y en su trabajo, sentían que el peso de las circunstancias los estaba aplastando. La bonita, que por años había sido el soporte fundamental de la familia, ya no era suficiente. Era una etapa dura para los Pérez, y aunque Víctor nunca perdió la esperanza, sentía que algo debía cambiar. Era una tarde de otoño, y el sol comenzaba a ocultarse cuando un extraño llegó al pueblo. Se trataba de un anciano de aspecto cansado, con la ropa gastada por el viaje y un bastón de madera que parecía ser su única posesión. Su barba era gris y desordenada, y su rostro, aunque arrugado y marcado por el paso de los años, reflejaba una serenidad inusual. Su andar era lento, pero sus ojos brillaban con una energía y sabiduría que solo el tiempo puede dar. Su nombre era Facundo, y aunque nadie en el pueblo lo conocía, pronto se correría la voz de su llegada. Facundo iba de puerta en puerta ofreciendo sus conocimientos a cambio de un lugar donde pasar la noche y algo de comida. Al escuchar esto, algunos habitantes lo rechazaron, temiendo que fuera un vagabundo o alguien que buscara aprovecharse. Sin embargo, otros comentaron sobre su extraña y atrayente aura, como si cada palabra que dijera estuviera cargada de significado. Víctor, quien había pasado la tarde trabajando en el establo, se encontraba cansado y preocupado. Los problemas económicos pesaban sobre él, y Rosa, su esposa, empezaba a notar su agotamiento. Esa misma tarde, Víctor escuchó sobre el anciano y, aunque en otra ocasión quizá habría sido más prudente, algo en su corazón le dijo que debía conocerlo. Al llegar a la plaza, encontró a Facundo sentado en una banca, observando el atardecer con una calma profunda. Víctor se acercó y, después de un breve saludo, comenzó a hablar con él. Al escucharlo, se sorprendió de la sabiduría que este anciano transmitía con sus palabras. Facundo le habló de la importancia de la gratitud, de la capacidad de encontrar soluciones en la adversidad y de cómo, a veces, lo que parece una pérdida puede ser una oportunidad disfrazada. Víctor sintió que esas palabras resonaban en su corazón, como si el anciano comprendiera los problemas que lo atormentaban. Sin embargo, cuando le ofreció hospedaje, Rosa no tardó en expresar su preocupación. No sabemos quién es, Víctor. Podría ser un charlatán, o alguien que busque aprovecharse de nosotros, dijo con un tono serio, aunque sabía que su esposo era un hombre de corazón noble y difícilmente se dejaría convencer de cambiar su decisión. A pesar de las dudas de su esposa, Víctor mantuvo su postura. En su corazón, sentía que Facundo había llegado a su vida por una razón. Quizás el anciano tenía alguna lección que enseñarles, o quizás simplemente necesitaba un lugar donde pasar la noche. Finalmente, Rosa accedió, aunque no sin cierta cautela. Preparó una sencilla cena, y juntos se sentaron a escuchar las historias de Facundo, quien habló sobre su vida, los lugares que había visitado, y las personas que había conocido. Al terminar la cena, el anciano agradeció a la familia por su hospitalidad y se retiró a descansar en el rincón de la cocina que Víctor había arreglado para que pudiera dormir cómodo. Aunque Rosa aún se sentía un poco escéptica, Víctor estaba tranquilo, como si en ese pequeño acto de generosidad hubiera encontrado una paz inesperada. La mañana siguiente llegó con una claridad inusual. El canto de los gallos despertó a Víctor, quien se levantó con la primera luz del amanecer.
Sin embargo, al llegar a la cocina, notó algo extraño. El anciano ya no estaba. No quedaba rastro de su presencia, salvo una nota doblada cuidadosamente sobre la mesa. Intrigado, Víctor tomó la nota y comenzó a leerla en voz alta para Rosa, quien también había llegado a la cocina, mirando a su alrededor con cierta confusión. La nota decía: gracias por su hospitalidad, familia Pérez. He dejado un regalo en la cocina, uno que, espero, sea de gran ayuda. La vida siempre nos presenta desafíos, pero en cada pérdida se esconde una oportunidad para crecer. No duden en buscar la enseñanza en cada paso del camino. Con gratitud, Facundo. Víctor y Rosa intercambiaron una mirada perpleja. ¿Un regalo? Al principio, pensaron que podría tratarse de algo simple, quizá algún objeto que el anciano hubiera dejado olvidado. Pero al acercarse a la mesa, vieron algo que los dejó sorprendidos: una gran cantidad de carne, apilada y fresca. La carne, cortada en porciones ordenadas, llenaba la mesa y parecía ser un festín. Ambos se miraron, confundidos y asombrados a la vez. ¿De dónde habría salido tanta carne? Víctor se sintió agradecido, pensando en cuánto les ayudaría tener ese alimento en casa, especialmente en tiempos de dificultad. Sin embargo, la alegría se transformó en inquietud cuando su hijo mayor, quien había entrado a la cocina detrás de ellos, exclamó: ¿dónde está la bonita? Víctor sintió un nudo en el estómago. Corrió hacia el establo, con la esperanza de encontrar a su querida vaca, la fiel compañera que había sido el pilar de su sustento durante años. Al llegar, su corazón se hundió al descubrir que el establo estaba vacío. La bonita había desaparecido. El impacto de esta revelación fue devastador. Víctor se dio cuenta de que la carne en la mesa era, en realidad, el resultado de la muerte de su amada vaca. Su mente se llenó de confusión y tristeza. ¿Cómo había podido Facundo hacer algo así? ¿Acaso el anciano había matado a la bonita mientras ellos dormían? ¿Por qué les haría esto, si la vaca era su única fuente de sustento? La noticia de la desaparición de la bonita recorrió la casa como un viento helado. Rosa, al comprender lo ocurrido, estalló en lágrimas, y los niños, aunque no entendían completamente, miraban a sus padres con rostros llenos de tristeza. La vaca había sido más que un simple animal para ellos. Era el símbolo de su esfuerzo, la herencia de la familia y la clave de su supervivencia. Sin ella, el futuro de la familia parecía incierto y desolador. Víctor, quien normalmente mantenía la calma en los momentos difíciles, sintió como la ira crecía dentro de él. Se sentía traicionado, engañado por aquel anciano que había recibido con tanta generosidad. Nunca había imaginado que alguien a quien le ofreciera su hospitalidad pudiera causarles tanto daño. Sus manos temblaban de frustración y su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Por qué nos haría esto?, murmuraba, una y otra vez. La furia lo cegaba al punto de que le costaba pensar en una solución. Rosa intentaba consolarlo, aunque en su interior compartía el dolor y la impotencia de su esposo. ¿Cómo enfrentarían el futuro sin la bonita? Era como si el mundo se les hubiera venido abajo, y la esperanza de mantener a su familia pareciera desvanecerse. La familia Pérez pasó los siguientes días en un estado de desánimo total. Sin su vaca, no había leche que vender ni sustento que proveer. Víctor salía cada mañana, sin rumbo claro, tratando de encontrar alguna solución a su desesperada situación. Pensó en vender sus herramientas, en pedir ayuda a los vecinos, pero el orgullo y el dolor le impedían recurrir a esas opciones. Una noche, cuando parecía que la tristeza los había dejado sin fuerzas, Rosa tomó la mano de su esposo y le dijo con voz firme: «Víctor, no podemos quedarnos aquí lamentándonos. Hemos perdido a la bonita, sí, pero aún tenemos a nuestra familia y el conocimiento de lo que hemos aprendido durante todos estos años.
Tenemos que encontrar una forma de salir adelante, como siempre lo hemos hecho. Las palabras de Rosa resonaron en el corazón de Víctor. Recordó las enseñanzas de su padre y de su abuelo, quienes le habían inculcado la importancia de la perseverancia y el esfuerzo. Aunque la tristeza seguía presente, algo en él comenzó a cambiar. La idea de rendirse no era una opción. Sabía que, por el bien de su familia, debía encontrar la manera de superar este difícil momento. Víctor decidió que, en lugar de hundirse en la tristeza, aprovecharía el regalo de Facundo. Con la carne de la bonita, comenzó a preparar porciones para vender en el pueblo. Fue un trabajo arduo y doloroso, ya que cada vez que veía la carne, le recordaba a su querida vaca. Pero poco a poco, las ventas le permitieron obtener algunos ingresos que aliviaron sus necesidades inmediatas. A medida que pasaban los días, Víctor comenzaba a adaptarse a su nueva realidad. La tristeza por la pérdida de la bonita seguía presente, pero había en él una firme determinación de no rendirse. Aceptar que su vida ya no podía girar alrededor de la lechería fue un cambio profundo, y cada día trabajaba con ahínco para encontrar nuevos caminos que permitieran a su familia salir adelante. Esa motivación de proteger a su familia y ofrecerles un futuro mejor se volvió el motor de su transformación. Víctor comenzó a estudiar otras formas de ganarse la vida y a observar las oportunidades que el entorno le ofrecía. Con el dinero obtenido de la venta de la carne de la bonita, decidió invertir en animales que requerían menos cuidados y aportaban otras formas de sustento. Adquirió algunas gallinas, cuyo cuidado no era tan exigente como el de la vaca, y estas pronto comenzaron a producir huevos frescos que él y Rosa vendían en el mercado. A la par, cultivó un huerto pequeño con vegetales y frutas y, aunque al principio los resultados eran modestos, con paciencia y dedicación fueron aprendiendo las técnicas para obtener una buena cosecha. Víctor se dio cuenta de que su vida, hasta entonces basada únicamente en la tradición lechera de los Pérez, podía diversificarse y prosperar en distintos sentidos. Esta nueva mentalidad le permitió explorar caminos que antes ni siquiera consideraba posibles. A medida que aprendía, se iba relacionando con otros agricultores de la zona, quienes le enseñaron valiosas técnicas de cultivo y cría de animales. Con esta ayuda y su esfuerzo constante, el huerto y el gallinero crecieron en calidad y cantidad, dándole a la familia una variedad de productos que, además de servirles para el consumo propio, les permitía obtener ingresos en el mercado. El primer mes fue duro, y Víctor enfrentaba obstáculos casi a diario. Hubo épocas en que la tierra parecía resistirse a sus esfuerzos, o días en que los animales se enfermaban y no sabía cómo actuar. Sin embargo, en cada dificultad, él y Rosa encontraban una oportunidad para aprender. Recordaban las palabras de Facundo, aquel anciano misterioso, quien había dicho que en cada pérdida se escondía una oportunidad para crecer. Víctor se dio cuenta de que esa frase contenía más verdad de la que había imaginado. Poco a poco, su trabajo comenzó a rendir frutos. Las personas del pueblo, que al principio veían con escepticismo los esfuerzos de la familia Pérez, empezaron a admirar su valentía y perseverancia. Víctor se convirtió en un ejemplo de superación y creatividad en el uso de recursos. Incluso cuando otros agricultores enfrentaban épocas de baja producción, él lograba encontrar maneras de mantenerse a flote. En una ocasión, un vecino que había observado de cerca la evolución de la familia le comentó a Víctor: «Nunca pensé que vería a la familia Pérez en algo distinto a la lechería. Pero has demostrado que la vida puede reinventarse cuando uno encuentra el valor para hacerlo». Esas palabras tocaron profundamente a Víctor, quien se dio cuenta de que la familia Pérez estaba construyendo una nueva identidad, una que no dependía únicamente de la tradición, sino de su capacidad para adaptarse y superar cualquier obstáculo. Con los años, el esfuerzo de Víctor y su familia comenzó a dar frutos tangibles. Su pequeña granja,
que antes era únicamente conocida por la lechería, se había convertido en un espacio de producción variada. Las cosechas de frutas y vegetales crecieron con vigor y el gallinero prosperaba, con las gallinas produciendo más huevos de los que podían consumir. Víctor incluso se animó a comprar unas pocas cabras, lo cual le permitió ofrecer queso y otros productos lácteos a los vecinos, lo que añadía un toque especial a sus productos. La familia Pérez dejó de ser conocida como los miserables Pérez y comenzó a ser vista como una familia trabajadora y ejemplar. Las burlas del pueblo se transformaron en respeto y admiración. Las personas acudían a la pequeña granja de los Pérez, no solo para comprar sus productos, sino también para aprender de ellos. Víctor y Rosa compartían sus conocimientos con quienes deseaban aprender, y la familia entera fue considerada un ejemplo de superación y perseverancia en la comunidad. Un día, un comerciante que visitaba el pueblo vio el éxito de la granja de los Pérez y les propuso vender sus productos en otras localidades cercanas. Esta oferta fue una gran oportunidad, y Víctor la aceptó con gratitud. Poco a poco, sus productos empezaron a llegar a otros pueblos, y la fama de la granja se extendió. Víctor se convirtió en un pequeño empresario, y su familia prosperaba en formas que nunca hubieran imaginado. La prosperidad trajo consigo la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de su familia. Víctor construyó una casa más grande y cómoda, y pudo ofrecerles a sus hijos una educación que él nunca tuvo. Cada miembro de la familia participaba en las labores del campo, pero también tenían tiempo para estudiar y aprender nuevas habilidades. La vida en la granja había cambiado, y el futuro de los Pérez lucía más prometedor que nunca. Sin embargo, aunque el éxito y la abundancia se habían convertido en parte de su vida cotidiana, Víctor no olvidaba sus humildes comienzos ni la experiencia que los había llevado hasta ese punto. 3 años después de aquella transformación, en una mañana cualquiera, un anciano de paso lento y figura conocida apareció en el camino que llevaba a la granja de los Pérez. Facundo había regresado. A pesar de los años que habían pasado, su semblante seguía siendo el mismo, sereno, con esa mirada profunda que parecía ver más allá de lo evidente. Al verlo, Víctor sintió una mezcla de emociones encontradas. Su primera reacción fue de enojo y resentimiento, pero también reconoció una extraña gratitud hacia aquel hombre que, aunque de forma drástica, había cambiado el rumbo de su vida. Facundo se acercó lentamente, y cuando estuvo frente a Víctor, hizo una ligera inclinación de cabeza en señal de respeto. «Parece que la vida te ha tratado bien, Víctor», dijo con una sonrisa tranquila. Víctor, aún sintiendo el resentimiento que guardaba desde aquella mañana en que encontró la carne de su vaca en la mesa, respondió con frialdad: «Bien. Nos dejaste sin nuestra única fuente de sustento. Nos obligaste a pasar por momentos de desesperación. Y ahora vienes como si nada hubiera pasado». Facundo escuchó con calma, sin mostrar signos de sorpresa ni arrepentimiento. Después de unos momentos de silencio, respondió: «Sé que fue una decisión difícil de entender, Víctor. Pero a veces, cuando uno está demasiado cómodo en un lugar, es necesario un empujón, aunque doloroso, para ver lo que uno realmente puede lograr». Las palabras del anciano hicieron que Víctor reflexionara. Sabía que había una verdad en ellas, aunque admitirlo en ese momento no era fácil. Había encontrado el éxito y la prosperidad, pero en su interior aún cargaba con el dolor de la pérdida y la incomodidad de no entender completamente la razón detrás de la decisión de Facundo. ¿Qué te hizo pensar que tenías el derecho de decidir por nosotros? ¿De ponernos a prueba de esa forma?, preguntó Víctor, su tono mezclado con una extraña combinación de reproche y curiosidad. Facundo lo miró directamente a los ojos y, con una voz suave pero firme, respondió: «No fui yo quien decidió, Víctor. Fue la vida misma la que puso esta lección frente a ti. Yo solo fui el mensajero, el catalizador. Pero el verdadero cambio, la verdadera transformación, la lograste tú, con tu esfuerzo y perseverancia».
Víctor se quedó en silencio, asimilando esas palabras. Facundo continuó: nunca olvidaré la hospitalidad que me brindaste. Siempre supe que eras un hombre de buen corazón, pero también veía que tus talentos y tu esfuerzo estaban siendo limitados por una sola forma de vida. Tú no te diste cuenta, pero tenías el potencial para lograr mucho más de lo que creías. Al escuchar esto, Víctor sintió que su enojo comenzaba a desvanecerse. Comprendió que, aunque la pérdida de la Bonita había sido dolorosa, lo había empujado a explorar caminos que nunca habría imaginado. Era cierto que la familia Pérez había crecido y prosperado de maneras que él no habría considerado posibles en su antigua vida de lechero. ¿Por qué regresaste, Facundo?, preguntó finalmente, con un tono menos hostil. Facundo sonrió. Regresé para ver en lo que te has convertido y para despedirme como corresponde. Mi tiempo en este mundo pronto llegará a su fin, y quería ver por última vez lo que has logrado. Sé que encontrarás otras oportunidades de crecimiento y que sabrás enfrentar los retos que vengan. En cada final, Víctor, hay un nuevo comienzo. Con esas palabras, Facundo se despidió y se alejó por el mismo camino que había llegado, dejando a Víctor con un corazón en paz y una nueva perspectiva. Con el paso del tiempo, Víctor reflexionó profundamente sobre todo lo que había vivido. Los días de desesperación, la furia que sintió al descubrir la traición de Facundo, el largo camino hacia la reinvención de su familia, y finalmente, el regreso inesperado del anciano que le había enseñado una lección tan valiosa. Sentía que cada uno de esos momentos, en su conjunto, lo habían moldeado y fortalecido de una forma que no hubiera sido posible de otro modo. Víctor comprendió que, en su antigua vida, él y su familia vivían con una idea fija de quiénes eran y de lo que les correspondía en el mundo. La familia Pérez había sido lechera por generaciones, y todos asumían que así sería siempre, sin cuestionar ni explorar otras posibilidades. Él, como muchos en el pueblo, creía que su destino estaba predeterminado, sin darse cuenta de que el verdadero límite estaba en sus propias creencias y en el temor a lo desconocido. La pérdida de la Bonita, aunque dolorosa, había sido la clave para que rompiera con la inercia que los mantenía en una vida de escasez y limitaciones. Facundo, con su enigmático regalo, no solo le había dejado carne en la cocina, le había entregado una oportunidad disfrazada, una especie de empujón necesario para salir de su zona de confort. De esta manera, entendió que el sacrificio de su vaca fue, en realidad, una bendición oculta, un cambio que los había llevado a abrir los ojos a nuevas formas de vida. Poco a poco, Víctor reconoció que cada pérdida puede ser vista desde una perspectiva distinta, que lo que inicialmente parece un infortunio puede ser la semilla de algo más grande. A través de las dificultades, aprendió a confiar en su capacidad de superar obstáculos, a abrir su mente a nuevas ideas y a trabajar con lo que tenía en lugar de lamentarse por lo que había perdido. Y con esta lección, Víctor sentía que había crecido no solo como hombre, sino también como esposo y padre, ofreciendo a su familia una vida digna y llena de nuevas oportunidades. Un día, mientras trabajaba en el campo y veía la casa floreciente que había construido junto a Rosa, Víctor sonrió, recordando las palabras de Facundo sobre los finales y los nuevos comienzos. Sabía que la vida siempre traería cambios y desafíos, pero ya no los vería como amenazas, sino como oportunidades para aprender y fortalecerse. La verdadera lección de Facundo no estaba solo en la pérdida de la vaca, sino en el descubrimiento de que, en la vida, uno tiene el poder de crear su propio camino. Si es capaz de mirar más allá de las pérdidas y encontrar el aprendizaje en cada experiencia. Al final, la historia de Víctor y su familia refleja una verdad universal: en la vida, todos enfrentamos pérdidas, cambios y momentos de dificultad que pueden parecer injustos o incomprensibles. Pero, como en el caso de Víctor, es precisamente en esos momentos de adversidad donde se nos presenta la oportunidad de transformarnos y de descubrir nuevas partes de nosotros mismos.
La vida está llena de ciclos que comienzan y terminan, y cada uno de estos ciclos trae consigo la oportunidad de conocernos mejor, de poner a prueba nuestra creatividad y de darnos cuenta de que somos capaces de mucho más de lo que creemos. La pérdida de una vaca puede simbolizar cualquier situación que sacude nuestra estabilidad, un cambio inesperado en el trabajo, una dificultad en nuestras relaciones o un sueño que parece desvanecerse. Sin embargo, en cada pérdida hay una semilla de posibilidad, un espacio para reinventarnos y encontrar nuevos caminos. Esta historia también nos recuerda la importancia de la gratitud y la flexibilidad. Cuando estamos dispuestos a ver más allá de lo evidente y a encontrar el aprendizaje en cada experiencia, descubrimos que incluso los eventos dolorosos pueden tener un propósito mayor en nuestras vidas. No se trata de evitar la tristeza o el enojo, sino de aprender a canalizar esas emociones y utilizarlas para crecer. El viaje de autoconocimiento de Víctor es un recordatorio de que las verdaderas respuestas y la fuerza para superar las dificultades no se encuentran en el exterior, sino en nuestro interior. Al final, la vida no es tanto sobre qué tenemos o qué perdemos, sino sobre quienes nos convertimos en el proceso. Cuando enfrentamos la adversidad con una mente abierta y el deseo de aprender, descubrimos que cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y expandir nuestra visión del mundo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Esperamos que hayas encontrado en ella un mensaje que te inspire y te recuerde que, incluso en los momentos difíciles, siempre hay una oportunidad para crecer y transformarse. Si disfrutaste de esta historia y crees que alguien más podría beneficiarse de escucharla, no dudes en compartirla. Un simple gesto puede traer consuelo y esperanza a quien lo necesite. Dale like y compártela con ese familiar o amigo que esté pasando por un momento de cambio. Saludos y bendiciones, y recuerda, en cada pérdida hay una semilla de oportunidad esperando a ser descubierta.